Sin lugar a duda que el día de hoy podemos decir gracias por la iglesia. Amén. Han sido tantos años de experiencias juntos, algunos tal vez tienen 10 años, algunos tienen 90 años, algunos tienen un año como yo en esta iglesia, que formamos parte de esta iglesia. Pero han sido años de bendiciones, años de seguirnos conociendo. Pero bueno, también no me va a dejar mentir, también años de obstáculos, ¿cierto? Pero cuando hablamos de obstáculos en las iglesias, hablamos de algo que sucede en todas las iglesias. Obstáculos vemos en todas las iglesias. Mire, la iglesia de Corintios, en 1 Corintios 1, del 1 al 9, dice lo siguiente. Para ver cuál es el obstáculo, dice: Pablo, llamado por la voluntad de Dios a ser apóstol de Cristo Jesús, y nuestro hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los que han sido santificados en Cristo Jesús y llamados a ser su santo pueblo, junto con todos los que en todas partes invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y de nosotros, que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Esa es la parte importante. Acción de gracias, dice ahí, ¿verdad? Dice que Pablo va a dar gracias. Dice: siempre doy gracias a Dios por ustedes, pues Él en Cristo Jesús les ha dado su gracia. Unidos a Cristo, ustedes se han llenado de toda riqueza, tanto en palabra como en conocimiento. Así se ha confirmado en ustedes nuestro testimonio acerca de Cristo, de modo que no les falta ningún don espiritual mientras esperan con ansias que se manifieste nuestro Señor Jesucristo. Él los mantendrá firmes hasta el fin, para que sean irreprochables en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, quien los ha llamado a tener comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Ok, primero que nada, Pablo inicia su carta dando gracias a Dios por la iglesia en Corintio. Pablo da gracias por la iglesia en Corinto, y esto parece muy simple. El día de hoy lo acabamos de hacer. Dar gracias por la iglesia parece muy simple, pero cuando conocemos el contexto de la iglesia de Corinto, nos vamos a dar cuenta de que no es tan fácil encontrar razones para dar gracias. Mire, la iglesia de Corinto, le voy a dar 4 ejemplos de lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Número 1, división. En la iglesia de Corinto estaba dividida. La gente que iba a la iglesia tenía diferencias entre ellos. Y las diferencias y la división era más que nada porque los que habían conocido a Jesús por medio de Pablo decían: yo soy de Pablo. Y los que habían conocido a Jesús por medio de Apolos decían: yo soy de Apolos. Entonces se peleaban: ¿quién es mejor, Pablo o Apolos? Pablo o Apolos. Discutían por estas cosas. Pero Pablo les dice: miren, no importa por quién conocieron a Jesús. Lo que importa es que ahora son de Cristo. Ese es el número 1. Número 2, chisme. Aunque usted no lo crea, había chisme en la iglesia de Corinto. Dice 2 Corintios 12:20: en realidad me temo que cuando vaya a verlos no los encuentre como quisieran, ni ustedes me encuentran a mí como quisieran. Temo que haya peleas, celos, arrebatos de ira, rivalidades, calumnias, chismes, insultos y alborotos. ¡Ah, caray! Los hermanos de Corinto como que les faltaba, ¿no? Les faltaba ahí espiritualidad. Dice que tenía peleas, celos, y todo esta problemática era gracias al chisme. Yo sé que aquí no se conoce el chisme. Yo sé que usted no tiene idea de qué es el chisme, ¿verdad que no? No sabemos qué es eso. No está dentro de nuestro vocabulario. Y por eso se ríe, yo lo sé. Pablo sabía que el chisme entre los cristianos de Corinto y todas estas cosas que estaban sucediendo, obviamente, eran dañinas para la iglesia. Pablo les dice: es que ustedes no se están dando cuenta que están destruyendo la iglesia por el chisme. Algo tan simple
como puede ser simplemente a alguien se le sale y dice algo de alguien más. Bueno, eso puede destruir la iglesia, dice Pablo. Ese es el número 2. Número 3, egoísmo. 1 Corintios 6, 7 a 8 dice: en realidad ya es una grave falla el solo hecho de que haya pleitos entre ustedes. ¿No sería mejor soportar la injusticia? ¿No sería mejor dejar que los defrauden? Lejos de eso, son ustedes los que defraudan y cometen injusticias. Y conste que se trata de sus hermanos. Mire, por más increíble que parezca, en la iglesia de Corinto, cuando Pablo escribió esta carta, la gente estaba demandando legalmente a sus hermanos, a sus hermanas, a la misma gente con la que adoraba a Dios. Cada domingo los estaban demandando por las diferencias que tenían. Los miembros de esta iglesia no solamente estaban siendo egoístas y no se interesaban el uno por el otro, no se cuidaban los unos a los otros, pero el egoísmo los llevó hasta el punto de dañarse de tal manera de que querían meterse a la cárcel. Imagínense eso. Imagínense el amor. ¿Dónde estaba el amor, verdad? ¿Dónde estaba el apoyo entre hermanos? ¿Dónde estaba el compañerismo? El darse la mano, el caminar juntos. Esto sucedía en una iglesia en Corinto. Estamos hablando de gente que ya conocía a Jesús. Y número 4, inmoralidad y caos. 1 Corintios 10, 23, 24. Pablo dice: todo me está permitido, pero no todo es provechoso. Todo está permitido, pero no todo es constructivo. Que nadie busque sus propios intereses, sino los del prójimo. Mire, los corintios confundieron de alguna manera la libertad que ellos tenían en Jesús con la inmoralidad. Ahora voy a definir inmoralidad. Inmoralidad es todo acto, todo pensamiento sexual, según Jesús, fuera del matrimonio entre un hombre y una mujer. Eso es inmoralidad. Ellos no se detuvieron. Ellos cuando se trataba de sus deseos, de sus placeres, no se detuvieron. Ellos le dieron rienda suelta. Usaron esta libertad, esta falsa libertad, para hacer cosas que afectaban a otros, para buscar inmoralidad, para incluso para emborracharse. La gente en Corinto decía: pues ya soy libre de Jesús, échame la jarra, vámonos. Ya soy libre de Jesús, bueno, pues puedo hacer lo que quiera, porque tengo libertad. ¿Cuántos quieren esa libertad? Levanten su mano. Claro que no. Eso era lo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto. Cuando Pablo escribió esta carta, el obstáculo más grande, los demás que acabo de mencionar sí fueron una problemática, se fue solucionando, pero con el que más batalló Pablo fue con este. Este fue el obstáculo más grande. Porque fíjese lo que hacían los corintios. En secreto, cuando Pablo no estaba, cuando el pastor no se daba cuenta, que era Timoteo, de hecho, cuando no se daba cuenta Timoteo, que era el pastor, la gente en secreto se motivaba, se invitaba a fiestas donde se emborrachaban, donde hacían todo este tipo de cosas. Por eso es que fue muy difícil sacar esto de la iglesia, porque lo hacían en secreto. Pero para Dios no era secreto, porque dice la Escritura que Él conoce aún hasta nuestros pensamientos, aún hasta las intenciones de nuestro corazón. Es más, dice la Escritura que antes de que digamos la palabra, Dios ya conoce lo que vamos a decir. Así es, la niña está aprendiendo, está recibiendo. A este problema Dios responde: es que la libertad que ustedes tienen en Cristo, según Pablo, no debe de buscar sus propios intereses. ¿Qué fue lo que dijo Jesús? Si alguien quiere seguirme, tome su cruz. ¿Cuántos días? Todos los días.
y niéguese a sí mismo. Eso fue lo que dijo Jesús. Y Pablo dice, es que la libertad que tenemos en Jesús no es para buscar nuestros propios deseos, mucho menos para afectar la iglesia. Ahora, cuando usted piensa en todo este contexto, qué difícil era para Pablo encontrar razones para dar gracias por la iglesia, ¿cierto? Con tanto conflicto, con tantos obstáculos, con tantas situaciones incómodas. Pero a pesar de todo esto que acabo de mencionar, Pablo está agradecido por la iglesia porque él estaba convencido, fíjense bien, Pablo estaba convencido de que la iglesia es el cuerpo de Cristo, independientemente de lo que estuviera sucediendo. Y sabe, cuando yo leo todas estas cosas que sucedían en la iglesia, pienso, ninguna iglesia es perfecta. Usted va a estar de acuerdo conmigo. No hay iglesia perfecta. Solamente Agape es perfecto, pero no hay iglesia perfecta. ¿Y sabe por qué una es perfecta? Ya viene una pedrada, es que póngase su casa. ¿Ya se lo puso? La iglesia no es perfecta porque está compuesta de gente imperfecta. Por eso es que no es perfecta la iglesia. Que aunque buscamos funcionar como el cuerpo de Cristo, aunque buscamos ser bíblicos, aunque buscamos ser espirituales, seguimos siendo gente imperfecta. Pablo decía, es que no entiendo por qué lo que quiero hacer no lo hago y lo que no quiero hacer eso hago. Eso demuestra la lucha que tenemos día con nuestra imperfección. Ahora, cuando digo que no somos perfectos, no estoy hablando exactamente de división, de murmuración, de chisme, de todas estas cosas que sucedían en la iglesia. Cuando hablo de imperfección, estoy hablando de que muchas veces somos tentados en el contexto de la iglesia a poner nuestras diferencias primero, a poner nuestros propios intereses primero, nuestras imperfecciones. Y cuando eso sucede, mire, va a ser muy difícil que usted encuentre razones para darle gracias a Dios por la iglesia. Pero seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Y aunque somos imperfectos, o aunque la iglesia es imperfecta, juntos caminamos hacia la perfección. Juntos estamos día con día caminando, tomados de la mano hasta el momento en el que estemos con Cristo. Sí va a haber luchas, pero juntos las vamos a vencer. Sí, podemos ser gente imperfecta, pero juntos estamos caminando y nos apoyamos el uno al otro. Cuando pensamos de esa manera, todo cambia. Porque es entonces cuando vamos a descubrir que esas diferencias que tenemos, tal vez aquí no puede haber muchas diferencias, pero ¿qué tal entre este servicio y el que viene? ¿Cuál es la más grande diferencia? El idioma. Pero cuando ponemos esa diferencia al lado y hacemos señas ellos también y tratamos de comunicarnos y nos reímos y trabajamos juntos y todas estas cosas, mire, nos vamos a dar cuenta que las diferencias nos complementan el uno con el otro. Vamos a descubrir que esas imperfecciones indican que tenemos que seguir trabajando, tenemos que seguir funcionando como iglesia. Ahora entiendo por qué Pablo da gracias por la iglesia de Corintios, con todo lo que estaba sucediendo. Por otro lado, creo que uno de los obstáculos más grandes que Agape experimentó en este año y sigue experimentando es el coronavirus. Es esta pandemia que ha sido difícil. Jamás nos hubiéramos imaginado que los servicios en persona estuvieran cerrados por tanto tiempo. Y eso es triste y eso afecta a la iglesia, eso es un obstáculo. Pero
pero aún y que podemos tener tantos obstáculos, aún y que pueda haber diferencias, aún y que somos una iglesia imperfecta, el día de hoy podemos dar gracias a Dios. Podemos dar gracias a Dios porque la iglesia continúa siendo fiel a la Escritura. La iglesia continúa ayudándose unos a otros. La iglesia continúa orando unos por otros. La iglesia continúa haciendo ministerio y viendo vidas transformadas por el amor de Cristo. Así que creo que el día de hoy, a pesar de todas estas cosas que ya mencionamos, seguimos siendo el cuerpo de Cristo. Y hoy podemos celebrar 90 años de ministerio. Así que yo le doy gracias a Dios por la iglesia. Si usted está agradecido por esta iglesia, le invito a que cierre sus ojos y vamos a orar. Y ahí donde está, le invito a que haga una oración sincera de su corazón. Y simplemente dígale a Dios, gracias por esta iglesia. Simplemente abra su corazón y dígale a Dios las razones por las cuales está agradecido por esta iglesia. Señor Jesús, hay tantas cosas por las cuales podemos decir gracias. Ha habido luchas, ha habido retos, pero todos ellos, Señor, han sido un impulso para seguir moviéndonos hacia adelante. Todas ellas, Señor, han sido oportunidades para seguir creciendo, para seguir fortaleciendo nuestra fe en ti. Y ahora, Señor, que estamos celebrando estos 90 años, podemos recordarlas y decir, fue difícil tal vez, pero aquí estamos, continuamos, seguimos caminando juntos, seguimos haciendo ministerio, seguimos dando gracias por Agape Memorial. Así que, Señor, en este momento que estamos recordando y haciendo el recuento, te rogamos, Señor, que nos ayudes a seguir siendo agradecidos con esta iglesia y apoyarla, Señor, en cualquier manera que necesite. Apoyarla, Señor, principalmente con nuestra presencia, viniendo cada domingo, siendo fiel, apoyándola, Señor, con nuestras contribuciones para que siga, Señor, funcionando este ministerio. Señor, para que a pesar de todos los retos que podemos tener, tú sigas bendiciendo a través de nosotros este ministerio. Oramos, Señor, por aquellas diferencias que pueda haber entre nosotros. Oramos, Señor, por aquellos obstáculos espirituales que pueda haber en esta iglesia, Señor. Solamente tú conoces cuáles son nuestras luchas personales. Y te pedimos, Señor, que nos ayudes, que nos des la fortaleza para vencerlas. Después de todo, Señor, estamos caminando hacia la perfección, hacia la santificación. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Even when we are not having in-person meetings, your giving matters. So we invite you to give online. Here's how you can do it. Go to our website, agapememorialumc.org. On the menu bar at the top, you will see the Give button. Click here. In this page, click on the Make a Donation button.
In the first section, you will need to choose your fund. You will be able to choose if you want to donate to our COVID-19 Relief Fund, or if you want to give your regular offering or tithe, click General Church. Then, Contributions, and the amount you would like to give. After this, you will see a new section. Choose if you want to give by credit card or a bank account. Fill out your card and billing information, and when you're done, just click on Submit. And you finished giving online. So quick and simple. Remember that another way to do this is to mail your contributions to the church. Just put your contribution in an envelope and send it to our address. Thank you for your support.